Em, ok, listo. Vamos a iniciar hoy haciendo pues una introducción a unos temas preliminares que tenemos que conocer. Pues de acuerdo a lo que ustedes me comentaron en la primera sesión de los conocimientos que tenían, esos conocimientos previos y lo que han visto. De igual forma, pues quiero contarles que elevé la inquietud que tenía a la coordinación académica al respecto, pues, de con qué recursos cuenta la universidad, pues, digamos, para temas, para hacer alguna práctica al respecto. Y pues me dicen que la universidad realmente no cuenta pues como con equipos de este tipo para realizar este tipo de actividades, más que esta asignatura es nueva, pues es lo que me dicen. Entonces, pues yo sí creo que vamos a estar haciendo unas prácticas, pero pues ya digamos que por parte de temas que tienen que ver, digamos, con monitoreo, pero ya como con algunas herramientas específicas que simplemente pues vamos a tener que instalar en el equipo y pues hacer unas configuraciones básicas allí y pues con eso pues hacer algo de práctica, listo. Igual también elevé esa consulta a la dirección a la dirección académica, pero pues nada, estoy a la espera de respuesta por parte de ellos. Bueno, vamos entonces a empezar un tema que por acá donde está la pizarra, no la he abierto. Eh, Jamboard, eh, comenzar. Entonces esta es, pero no es nuevo, pues, vale, estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Qué chistoso. Me confirman, por favor, si la pueden Sí, ver. profe. Sí, ya. Listo. Em, Este es arquitectura segura de redes, infraestructura. Ah, el segundo, yo me comparto ese enlace, aunque creo que esto me permite escribir acá. A ver, más fácil, para no usar la tablet. Más bien ahora que la necesite. Listo, entonces vamos a ver primero como una introducción a lo que es la seguridad informática. Hablar algunos, digamos, algunos conceptos que están relacionados a la seguridad informática, como sus bases principales, sus componentes, digamos, algunos términos que necesitamos, definir, por ejemplo, qué es un virus informático, vía diferentes mecanismos pues, de prevención, corrección en seguridad informática, y también pues, ver algo de lo que son mecanismos de autentificación de usuarios. ¿Listo? Entonces, pues para esto vamos a empezar pues con algunos términos generales. Cuando yo hablo de seguridad informática, se debe de entender cuáles son esas bases que la conforman, esos cimientos. Y digamos pues que allí nos encontramos con unas partes más complejas de esta disciplina que es la seguridad informática. Entonces, lo primero es que vamos a tener en cuenta que una cosa es seguridad informática y otra muy diferente es lo que se conoce como seguridad de la información. ¿Listo? Em, digamos pues entonces que cuando yo estoy hablando de esta disciplina,
vamos a hablar de un estado de bienestar. ¿De un estado de bienestar de qué? Del sistema. Todavía siguen llegando participantes. Creo que habemos ya más que la clase pasada. No recuerdo cuántos fuimos. Bueno. Entonces les decía que ese estado de bienestar lo que debe proporcionar es como la ausencia del riesgo. Entonces vamos a decir que se busca la ausencia de riesgos. ¿Riesgos de qué tipo? Informáticos. ¿Listo? Ausencia de riesgos informáticos. Que si estamos hablando de algo diferente, pues también esto se puede aplicar a los riesgos del negocio o a los riesgos de desarrollar alguna aplicación, pero bueno, aquí es en términos informáticos. Digamos que si la seguridad se aborda desde el tema disciplinario, ese concepto se va a poder entonces definir como una ciencia que es interdisciplinaria, la cual va a evaluar y gestionar riesgos. ¿Listo? Bueno, digamos que hay países en los que este tema de la seguridad es un tema de carácter nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que ellos tienen diferentes organismos, uno de ellos la NSI, y pues ellos le meten, digamos, bastante billete a ese tema porque para ellos proteger sus datos, su información, es primordial. Eso es algo que tenemos pues que aprender en otros países. Y pues aunque esta seguridad, digamos, lo visto desde el panorama nacional es importante, pues es más importante aún entender que hay diferentes tipos de seguridad. Y, por ejemplo, puede estar la seguridad informática enfocada a lo económico, a lo ambiental, a lo sanitario. Y uno dice, bueno, pero pues, ¿qué diferencia hay entre uno y lo otro si finalmente es seguridad? Y el tema es que no es lo mismo, digamos, que se puede hacer con un asunto, digamos, económico a uno ambiental. Entonces, imagínense quizá que se pueda hackear un dispositivo que controla un proceso de purificación de agua y que en vez de purificarla antes la contamine. Entonces, esas son como las diferencias que se empiezan a encontrar allí. Entonces, la seguridad siempre va a buscar gestionar riesgos, ausencia de riesgos. Entonces, aquí vamos a agregar que eso es gestión. Eso quiere decir que hay siempre una forma de evitar o prevenir y que puedes realizar ciertas acciones para evitar situaciones y que buscar que esas acciones se concluyan de la mejor forma. Entonces, se puede definir la seguridad informática como, ya les digo, ausencia de riesgos, definida en términos que involucran 4 acciones. Esas acciones pues están inmersas en cualquier asunto de seguridad y esas acciones van a ser, tenemos la prevención, el riesgo, vamos a tener la transferencia, el riesgo, la mitigación. Cuando esto y no lo quiero ver así. Bueno, es que es porque esto está listo. La transferencia del riesgo, la mitigación, el riesgo, por acá se me fue una doble C, y la aceptación del riesgo. Recuerdan que yo les decía anteriormente que no había sistema que fuera completamente seguro. Pues bien, entonces una de las partes va a ser qué tanto riesgo es el que yo puedo tolerar dentro de mi sistema, porque pues no voy a alcanzar el 100%. Para alguna empresa será primordial mantener la seguridad de sus activos y de su información, no sé, a un 90%, mientras que para otra con un 60% será suficiente. Entonces ya pues se declara entre las políticas y demás dentro de la organización. Entonces cuando estamos buscando hacer algo más seguro, estas acciones son algo que se debe considerar sin importar el área.
y se aplican a cualquier intento de tener mejor o mayor seguridad en cualquier tema que se requiera. ¿Listo? Bueno. Digamos que entonces va a haber que contemplar otros aspectos importantes dentro de la seguridad, que son los usuarios, la información y la infraestructura. De estos tres, digamos, los elementos, los usuarios se consideran como el eslabón más débil de la cadena. Y esto es porque pues, nosotros a las personas no las podemos controlar. Eso es algo imposible. Entonces, un usuario puede cometer un error y olvidar algo o tener un accidente. Y ese suceso puede echar a perder el trabajo de mucho tiempo. O en otros casos, el sistema y la información también pueden verse afectados. Por ende, pues se debe proteger el sistema del mismo usuario. Yo les comentaba a los chicos de bases de la seguridad de la información en la última clase que tuvimos de una experiencia reciente que me contaban en una de las compañías que asesoro. Esa compañía pues tiene muy malos, digamos, protocolos en cuanto al manejo el manejo de su información y de la seguridad, y resultó que un empleado, pues inicialmente se creyó que había sido un error, ¿no? Pero un empleado, resulta que ellos, todo el manejo del correo corporativo lo administran a través de Outlook, y todo el correo que llega se almacena directamente en el computador. Y eso lo hacen así porque el servicio que tienen de correo electrónico en el servidor es de espacio limitado. Entonces ellos con un par de correos ya tienen el servidor a full y ya no reciben nada. Entonces lo que hacen es bajar el correo con el Outlook, guardarlo localmente y en el servidor se va bajando todo. Entonces, ¿dónde está guardada esa información? En el equipo. Y resultó que un día uno de sus colaboradores les dijo que no, que había ingresado al Outlook y que el Outlook sacaba un aviso de que estaba mal. Eso es un PST, el archivo que guarda eso. El PST estaba mal, que había un problema con eso. Y cuando verificaron, no es que el PST estuviera mal, simplemente el archivo desapareció del equipo. O sea, lo tuvieron que haber borrado. Entonces, ahí está los errores que pueden cometer los usuarios. Y lo otro es que incluso puede ser que no sea un error, que sea algo intencional, como en el caso de esta empresa. Luego, a los pocos días, esta persona renuncia de la nada y se empiezan a encontrar un poco de factores que han alterado algunos de la información de la empresa y que manejaba este empleado. Entonces, pues ahí los dejó con un daño inmenso. Estaban como tratando de recuperar esa información de los discos duros, pero bueno, ¿por qué sucede todo eso? Porque no tienen algunos protocolos que les puedan servir para ello. Bueno, el otro punto es la información. La información hoy en día se considera como oro, y este entonces es el punto primordial de la seguridad informática, ya que digamos que es esto lo que deseamos proteger y lo que tiene que estar a salvo. O en otras palabras, pues, es el principal activo de una empresa. Cualquier empresa, su información es lo que pues, más valor puede tener. ¿Listo? Y ya por último, entonces tenemos la parte que es la infraestructura informática. Y este, pues, puede ser uno de los medios más controlados que podemos tener. Y por eso, digamos que no implica que sea el que corre menos riesgos. Siempre va a depender de los procesos, como les decía, que se manejen, de los procesos que estén establecidos por la compañía para proteger la información. Entonces, se deben considerar, digamos, problemas complejos como los de un acceso indebido al sistema, el robo de la identidad, hasta daños comunes, como lo pueden ser que se roben un equipo, que haya una inundación. Recuerda que yo les hablaba de los desastres naturales. Entonces, también esas cosas hay que tenerlas en cuenta
al respecto de la infraestructura, incendios o bueno, cualquier tipo de desastre natural que pueda afectar nuestros sistemas. No sé si vieron también, por ejemplo, eso fue hace poquito, no, yo no sé exactamente cuándo, que en Texas hubo una helada tremenda en Estados Unidos y fue catastrófico el tema porque pues ese es un lugar donde digamos no están acostumbrados a ese tipo de temperaturas y mucho menos a las que hubo. O otro ejemplo cercano, una pandemia, pues bueno, listo, digamos que la pandemia no afectó sistemas informáticos, pero imaginémonos una cosa así que uno no se puede imaginar, que uno no la piensa, pero que quizá pueda ocurrir algún daño de nuestro sistema respecto a eso. Entonces, esas son como las cosas que uno tiene que prever cuando está implementando las políticas y protecciones para los datos. ¿Listo? Bueno, ahora definamos y brevemente lo que es un virus informático. ¿Ustedes qué creen que es un virus informático? Para que no se me seque la garganta. Pues pienso yo que es un script que tiene la función de robar información o sabotear. Un, un script que roba información o sabotea. ¿Quién más? Profe, un programa que altera cualquier registro, tanto el sistema interno, no sé, algo que modifique sin autorización del mismo usuario o que autorice el mismo sistema. Vale. ¿Quién más? El punto crítico de un virus informático es que tiene el potencial de regarse a otros sistemas. Importante eso. Bueno. Entonces, para entender esa parte, hay que tener claro que los equipos de cómputo solo entienden código binario, ¿no? Ceros y unos. Entonces, en este mundo, digamos que hay diferentes conceptos, como lo puede ser un programa, un videojuego, un sistema operativo o cualquier clase de software o programa que se pueda tener. El software, ustedes saben que es un concepto bastante abstracto y se define como, básicamente, como todo lo que es intangible en la computadora, ¿cierto? Todo aquello que no podemos, pues, tocar. Son entonces instrucciones que el ordenador espera que se realicen, las cuales pueden ser instrucciones complejas o sencillas. Ahora bien, el término software es utilizado para describir una secuencia de varias instrucciones que es leída por el computador y los cuales se han escrito en un determinado lenguaje de programación. Y esos lenguajes también tienen una clasificación, como lo pueden ser, pues, voy a ponerlos por acá, para que los tengan ahí en mente. Lenguaje máquina. Fíjense cuál es el lenguaje de máquina. Binario. Binario. Lenguaje ensamblador. ¿Qué es el ensamblador? O sea que los microchips tienen unas instrucciones que aún son complejas para nosotros y que no son de muy fácil interpretación o construcción. Entonces, por allí vale el lenguaje ensamblador. Y tenemos los lenguajes de alto nivel, que ya son los lenguajes que son más cercanos a nuestro idioma, bueno, al inglés más bien, y que son pues de fácil entendimiento para nosotros. Entonces, por ejemplo, si uno analiza el tema de las claves sobre el software, es un virus informático, va a ser un programa que tiene un objetivo. Y ese objetivo es dañar o cambiar el funcionamiento del ordenador. ¿Cierto? Esa definición, pues yo creo que es lo suficientemente clara, pero
digamos que el virus informático no siempre tiene que ser un programa muy complejo. Puede ser hasta cierto aspecto fragmentos de un programa. Entonces allí es cuando se define el virus como un programa que se desarrolla en un determinado lenguaje con el objetivo de infectar uno o varios sistemas informáticos. ¿Y para qué va a ser para eso? Utilizar mecanismos de propagación o autorreplicación, que era lo que el compañero comentaba ahora. ¿Y eso para qué? Pues para tratar de reproducirse de una forma acelerada y extender su alcance dentro de ese sistema que está atacando. Entonces, ¿qué puede hacer un virus? Pues el virus puede eliminar archivos, puede evitar el acceso a una computadora, puede robar información, puede bloquear funciones de un sistema operativo o de programas que estén corriendo sobre la computadora. Bueno, todas esas cosas que nosotros nos podamos imaginar que pueden pasar en una computadora pueden ser ocasionadas por un virus. Ahora bien, hay diferentes tipos de virus, o sea que nosotros podemos como tenerlos, digamos, clasificados en una serie de virus. Entonces yo estoy seguro que algunos de estos ustedes ya los han escuchado, quizá otros no. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener virus del sector de arranque. ¿Me dice cuál es el sector de arranque? Para la BIOS, profe. La BIOS, correcto. Virus de archivos ejecutables. Podemos tener virus de macros. Virus en lenguajes script, como lo decía ahora uno de sus compañeros. Script. Podemos tener malware. Podemos tener también gusanos. ¿Dónde está esto? Gusanos. Troyanos. Spyware. Podemos tener keyloggers. Bueno, es la lista de lo que uno puede encontrar allí, es amplia, pero digamos que eso es como lo más conocido. Hay backdoors, bombas de tiempo, ¿listo? Esa lista, como les digo, es bastante grande, pero digamos que la mayoría son programados para causar daños que están relacionados con la red. Como les dije, tienen la capacidad de autopropagarse, ya que se multiplican muchas veces y se posicionan en partes automatizadas del sistema operativo, pues infectándolas. Las bombas del tiempo, que no se las coloqué aquí, pero me parece pues que es chévere el funcionamiento de ellas. Se les llama así porque bombas de tiempo. Es un virus que se activa al pasar un determinado tiempo o al producirse un evento. ¿Qué es un evento? Pues por decir algo, un clic. Y puede ser, por ejemplo, abrir el navegador. Pero esos eventos suelen ir relacionados con ciertos cálculos matemáticos y los registros de la memoria RAM. También existen los que se activan con tareas sencillas. ¿Quién enseña por acá? Listo. Bueno, y también existe lo que se conoce como software malicioso, que no se considera como tal como un virus, pero que también genera daños pues a nuestros equipos, ¿cierto? Algo muy importante y que se debe tener claro es que este software malicioso debe tener ciertas características para ser considerado como un virus informático. Y una de esas características es que debe poder reproducirse y generar copias. Entonces es importante, por eso les decía ahora que el compañero lo mencionó, eso es muy importante, es una de las características que tienen los virus. Y digamos que es porque esto es igual que en lo que pasa en nuestros organismos, ¿cierto? De hecho, muchas de las cosas que ustedes se pueden encontrar dentro de los sistemas
han sido pensados a través del comportamiento biológico. Y lo que se ha tratado de hacer en computación es imitar ese comportamiento para que, digamos, pueda ser tan efectivo como lo que hace la naturaleza en contra de, digamos, de nosotros, por ejemplo, con el COVID. Está cansada de nosotros ya. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte de virus? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el tema de autentificación. Los cuadritos se deberían de cambiar de tamaño solo. Bueno. ¿Ustedes qué creen que es autentificar? ¿O cómo es ese proceso de autentificar? ¿Qué creen que hay inmerso ahí? Validar la información. Validar, dicen por acá. Verificarla. Zombies, sí, estos también. Medio nivel y alto nivel, lenguajes, ok. Validar la información. ¿Y con qué objetivo? Para dar acceso. Para ¿Cómo? dar un permiso de ingreso. Para dar un permiso de ingreso, para dar acceso a un sistema. Bueno, entonces la autentificación se puede definir como un proceso en el que se va a buscar confirmar algo como verdadero. Digamos, no se busca verificar un usuario realmente. Ya, la autentificación no siempre está relacionada con el hecho de poder identificar un usuario. Entonces, en muchos casos se quiere saber si un cambio en un dato es correcto. Entonces, no se debe cometer el error de pensar que solamente las personas necesitan un proceso de autentificación, ¿cierto? Puede ser para cualquier sistema o un dispositivo o una persona. Entonces, la autentificación es bastante usada en nuestro mundo, solo que, pues digamos que lo que nosotros conocemos como las contraseñas, ¿cierto? De nuestro correo, de una red social, nos ha hecho olvidar que ese método de validación es muy común en otros ámbitos. Por ejemplo, todas las credenciales que se expiden para realizar una votación en determinado país es un método de autentificación. O cuando se ingresa a un país y nos solicitan un documento como lo puede ser nuestro pasaporte o la visa en los lugares donde se requieren, eso también es un método de autentificación. Otro caso es cuando se asigna un número de cuenta o un ID de identificación en nuestros trabajos para, digamos, acceder a ciertas áreas o también para llevar un registro de los movimientos o de las horas. Bueno, y en caso de ser necesario, poder validar esa información. Yo les voy a compartir por acá es que tengo ese link por acá. Un esquema que nos permite ver un poco más detalladamente ese proceso. Voy a tratar de ampliar esto, que lo vean mejor. Ahí se ve bien. Sí, Sí, profe. señor. Listo, entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver que un usuario, por ejemplo, trata de loguearse en una plataforma a través de su módulo de seguridad. Ese módulo lo que va a hacer, por ejemplo, va a ser ir a un servidor. Allí en el ejemplo muestran un LDAP, que puede ser un Active Directory o un Open LDAP, o se me olvidó el nombre del Apache. Y allí el servidor lo que va a hacer es buscar ese usuario y verificar las credenciales. Le va a decir al módulo de seguridad que está bien, que encontró al usuario. Luego ese módulo de seguridad entonces va a necesitar saber a qué le puede dar acceso a ese usuario. Nuevamente va a ir al servidor, quien va a buscar a qué grupos y qué roles puede tener ese usuario.
y allí pues ya el módulo entonces va a saber que el usuario pertenece a un departamento u a otro y cuáles son las restricciones que debe de aplicarle. Ya una vez se ha hecho eso, entonces yo ya puedo acceder a los recursos de la empresa, como puede ser una base de datos o la información de clientes, no sé, y ese es el módulo de seguridad, entonces el que le dice ya al usuario, le muestra pues lo que puede o no hacer. ¿Listo? Entonces, no es como simplemente el proceso de, el usuario existe y la clave existe. Sí, listo, acceda al sistema. No, tiene que haber todo un proceso que me valide efectivamente quién es el usuario, qué permisos tiene, a qué puede acceder. ¿Listo? Hay, digamos, entonces, tipos de autentificación. En teoría, únicamente, digamos, el del usuario, pues una contraseña es lo más común, pero si se proporciona el usuario y la contraseña del correo electrónico, también puede entrar otro usuario y no significa que esa sea la persona dueña de la cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso hay autentificaciones más complejas, como las que usaban los bancos anteriormente para las empresas y que hoy en día han traído al usuario, que es la autentificación, por ejemplo, de 2 pasos, que en los bancos se hace con el token, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, cuando usamos la tarjeta de débito o los que les gusta configurar Gmail con el token, que se genera pues un número o una palabra que es aleatoria, entonces ahí se está aplicando un filtro más a la autentificación. También existen tarjetas que son conocidas como tarjetas inteligentes, que contienen cierta información y se puede parecer a una tarjeta normal de las que nosotros usamos, una tarjeta de crédito, pero el comportamiento o información puede pues variar. Entonces, digamos que se tienen también tipos de autentificaciones que están basadas en características físicas y ese tipo en comparación con lo que hemos mencionado, pues se puede decir que son como lo más nuevo y eso incluye pues características como detectar que somos nosotros por nuestra voz, pues por nuestras huellas dactilares es como lo más conocido en cuanto a las características físicas, o el iris, o incluso puede ser, digamos, la escritura. Entonces, vamos a poner esos conceptos por aquí. Entonces, contraseñas, voz, iris, escritura. Listo. Entonces, digamos que esa autentificación se puede considerar como parte de un método de control de acceso y la mayoría de las ocasiones esto se complementa con otras partes del sistema. Digamos de gadgets que se tengan disponibles o algún otro dispositivo que se tenga. Creo que alguno de ustedes hablaba la clase pasada, por ejemplo, de las USBs que si no es con el pendrive no se puede acceder al sistema, al computador. Entonces, esos son otros elementos extras que se pueden tener allí. Y esos tipos, hay que tener en cuenta que esos tipos de autentificación no son excluyentes. Entonces, si se usa un método, eso no es una barrera para usar otro. De hecho, en sistemas que son muy complejos, el usuario se puede encontrar con sistemas que utilizan hasta 3 tipos de autentificación. Y obviamente, pues se tiene que pensar en el usuario. A veces, pues es muy molesto pues estar pidiéndole al usuario hasta que tenga que hacer 3 cosas para poderse autentificar. Además, pues hay que analizar el costo y el beneficio de hacer algo de esto. Como les comentaba al inicio de esta clase, hay compañías que se pueden permitir ciertos niveles de riesgo, entonces allí está el costo-beneficio. Pues si yo necesito lo máximo, pues propenderé por buscar herramientas que me puedan cubrir eso y obviamente buscar profesionales que puedan aplicar de manera adecuada esas herramientas y los protocolos que sean necesarios. ¿Listo? Entonces ahora hablemos de lo que son
mecanismos preventivos de seguridad informática. Tilde. Creo que yo no les hablé la clase anterior de un tema, y es si ustedes quieren que a mitad de la clase se tome un break o que sigamos derecho y más bien salimos antecitos. Lo que ustedes quieran. Seguido, profe. No sé qué dicen los compañeros. Por mí seguido. Antecitos, A mí me gustaría antecitos, seguido, ¿cuánto? no sé los demás compañeros. Sí, Por derecho. 15 minutos. Serían 15 minuticos. Vamos a hacer una cosa. Los que quieran que nos vayamos seguidos, levantan la manito. Uno, 26 dicen que seguido. ¿Los otros no están de acuerdo? ¿Se durmieron o están comiendo? No, acá estoy. Bueno, creo que son mayoría los que dicen que seguido, entonces pues nos vamos seguido. ¿Listo? Ya pueden bajar porfa la manito. ¿Dónde me quedé? Por acá. Listo. Cuando hablamos de mecanismos preventivos en seguridad informática, son los más olvidados que se pueden tener. Son vistos como quizá como una pérdida de tiempo, como algo que es de la parte administrativa en la mayoría de los casos, o como un costo extra para los que están pendientes de ahorrar al máximo. Ahorrar entre comillas, porque pues ustedes saben que si la información y el sistema no está bien protegido, pues los costos que se vienen después son mucho más altos. Pero bueno, esa es la lógica de los que solo están pensando en la plata. Entonces esto es algo parecido como, por ejemplo, como los seguros médicos o los seguros de los vehículos. No sé ustedes acá cuántos tienen carro. Los que me levantaron la mano tienen carro o se durmieron. Ajá. Listo, ya veo que varios tienen carro. ¿Cuántos de ustedes le pagan seguro a su vehículo? ¿Pero seguro de qué? ¿Seguro contra todo o seguro normal? No, pues no estamos hablando del SOAT porque ese es obligatorio y pues hay que pagarlo sí o sí. Ah, seguro de riesgos. Sí, seguro de riesgos. Federico, Jason, Juan Camilo. ¿No? Sí. Sí, profe. Listo, Arios, eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa generalmente cuando uno tiene un vehículo? Pues uno paga el SOAT porque sí, le toca y si no, pues se gana el parte y bueno, ese es el pensar, ¿cierto? No se piensa en un accidente. Pero pues imagínense que usted tiene, no sé, por decir, una camioneta de 80 millones de pesos y la estrella y se va a pérdida. ¿Qué pasa con su plata? Ahí quedó, ¿cierto? Ya no hay También se nada que pierde hacer. porque eso lo investigan hasta que no quieran pagar. Bueno, ese, digamos, es otro tema ya. Pero hay formas, hay formas. Entonces, digamos que si yo puedo pagar 10 años el seguro de un carro y es verdad, yo puedo pagar, ¿cierto? Por ejemplo, 10 años, sí, yo pago el 10 años el seguro del carro y nunca tengo un accidente, ¿cierto? Entonces uno allí es cuando en primera instancia lo analiza y dice que quizás no es algo muy bueno porque, bueno, finalmente nunca pasó nada. Pero si en algún momento puede haber ocurrido algún accidente, entonces allí es cuando uno ya dice, ah, bueno, sí, esto sirvió, ¿cierto? Entonces, digamos que estos mecanismos preventivos consisten en una serie de revisiones periódicas o de cambios o mejoras
en diferentes aspectos que pueden ser de hardware o de software, de cualquier elemento que esté involucrado en los sistemas y en los procesos que propenden por asegurarlos. Por eso es que esas revisiones, digamos que dependen de procesos que pueden ser administrativos dentro de la empresa y que cada uno tiene, digamos, sus propios subprocesos. Y esos mecanismos preventivos en realidad son a largo plazo. Entonces, por esta razón, son considerados por la mayoría una pérdida de tiempo y muchas veces no son tenidos en cuenta. Ahora, la mayoría de ataques informáticos se pueden evitar o por lo menos se pueden disminuir el impacto de los mismos si se hace una adecuada valoración de mecanismos preventivos. Si se está revisando cuáles son las deficiencias que va teniendo los sistemas. Por ejemplo, en los sistemas operativos, ustedes saben que cada tanto Windows, por ejemplo, lanza revisiones, antes eran llamadas parches, hasta Windows 7 creo que se llamaban los Service Pack, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Decían que el Service Pack entonces era un conjunto de parches que se aplicaban sobre el sistema operativo porque obviamente se habían encontrado vulnerabilidades, sea porque pues, los encontraron haciendo revisión o porque se había atacado el sistema y se había detectado entonces que estaba ese hueco. Y este proceso entonces es efectivamente el que está protegiendo, digamos, el sistema en ese sentido o de otros problemas pues que puedan encontrarse y que se puedan evitar y resolver con este trabajo. ¿Listo? Entonces, la barrera más fuerte a la que se puede enfrentar una empresa al querer aplicar mecanismos de tipo preventivo, la otra pantalla, digamos, es aceptar y comprometer a todos los involucrados, hacer entender que eso no es una carga, que es parte del proceso y de lo que se debe hacer bien en nuestras organizaciones. Entonces, entre los elementos preventivos que se pueden mencionar, entonces vamos a tener, por ejemplo, el respaldo de la información, el caso que les comentaba al inicio, respaldo de la información. Imagínense que esa persona manejaba cuentas del exterior y pues las conversaciones que ella había tenido pues, con los clientes de la compañía se perdió. No se sabe si lo hizo porque quién sabe qué tipo de cosas eran las que manejaba por allí. Y esa persona sabía que si ese archivo se borraba, se dañaba, pues esa información se perdía. Ese es el respaldo de la información. Ese es uno de los procesos más comunes y que se puede realizar fácilmente en las compañías, ¿cierto? Y que, digamos, de manera general tiene una cierta aceptación por las mismas. Las empresas hoy entienden que los problemas con la información son demasiado costosos y parece muy fácil seleccionar los mecanismos pero seleccionar esos mecanismos de respaldo puede ser una tarea pues no tan sencilla y allí sí hay pues que entrar en detalle a revisar. ¿Y por qué es este tema? Porque pues igual yo no todo lo que hay en los equipos lo voy a querer respaldar. Por ejemplo, hay empresas en las que los empleados descargan música, descargan videos, descargan las fotos del paseo que hicieron el fin de semana. Esa es información que a mí como empresa no me interesa respaldar y pues que si yo lo hiciera voy a incurrir en unos gastos pues que no tengo por qué incurrir en ellos, ¿cierto? Entonces ahí también se pueden aplicar políticas que me permitan a mí, digamos, pues saber qué datos son los que yo sí quiero respaldar. Otra cosa acá entonces a tener en cuenta y que está relacionada es tener horarios, porque claramente, horarios de respaldo. Claramente esto no es un trabajo que va a estar haciendo alguien pues ahí sentado. Entonces hay que establecer cuál es el horario más adecuado para esto, cuál es el momento del día donde hay menos tráfico en la red, porque el respaldo se va a hacer en servidores. Si yo, no sé, por ejemplo, en una trilladora, por ejemplo, que venden su café
respecto a las horas de la bolsa. Y si la bolsa se mueve, no sé, entre 9 y 4 de la tarde y a mí me da por consumirme el tráfico de red haciendo el respaldo a las 11 de la mañana, pues estoy afectando gravemente los procesos dentro de la compañía. Entonces yo tengo que buscar un horario donde los empleados no estén trabajando. Si es una empresa en la que simplemente trabajan en el horario de oficina, pues es muy fácil. Yo sé que esos respaldos se van a tener que hacer en la noche. Pero si son empresas en las que trabajan 24/7, yo tendré que encontrar el momento adecuado para saber cuándo es que no voy a afectar el tráfico de red de la compañía. ¿Listo? ¿Qué más tenemos allí? Entonces, control de los medios. Control de los medios. Pues tener acceso a respaldos es algo de alto riesgo y se puede robar la información, se puede manipular, se puede perder. Entonces el respaldo sí es una solución, pero también es otro problema que se debe resolver. Entonces, yo solamente voy a respaldar la información en mis propios servidores o voy a contratar una compañía externa que me apoye en este proceso. No recuerdo si fue con ustedes o con el grupo de bases de seguridad de la información, que les comentaba que hay compañías que solamente se dedican a guardar la información de otras empresas en cintas magnéticas, que uno dirá, cintas magnéticas hoy en día, no, y es una de las formas más seguras que puede haber para guardar la información. Entonces, tú, dependiendo del servicio que puedas contratar, por ejemplo, una de las empresas de telecomunicaciones de acá de la ciudad tiene un contrato con una de estas compañías y ellos hacen backups semanales de su información, hacen 3 copias de la misma información, la compañía se la lleva y la deposita en 3 partes diferentes que ellos tienen. El año pasado, por ejemplo, GitHub, eh, en un comunicado que hizo, dijo que iba a seleccionar ciertos repositorios que consideraban útiles y que podrían servir ante una catástrofe mundial para, digamos, entre comillas, empezar de nuevo. Y los iban a meter, creo que en unas cuevas subterráneas, no sé qué, pues todo muy bien protegido. Ese es el tema. Y el otro punto acá es la comprensión de la información. Comprensión de la información. Pues, con comprensión no me refiero al hecho de comprender, sino de comprimir, ¿cierto? Entonces, no toda la información se puede comprimir, pero existe alguna información que sí lo necesita o pues que se puede hacer. Entonces, hay que mirar, hay que valorar digamos, esos elementos que yo puedo comprimir sin que su contenido pues se vaya como a dañar, ¿cierto? Entonces digamos que estos son algunos de los puntos que se deben considerar solamente para lo que es el mantenimiento y el respaldo de la información. Digamos que otros ejemplos de procesos que se tienen en el mecanismo preventivo, entonces ya van a ser de pronto cosas que conocemos más fácilmente, incluso en nuestros hogares, como lo puede ser en la instalación y actualización del sistema que hablamos ahora. Entonces, actualización del sistema, pues tener un antivirus, un firewall, lo que ya les había mencionado. El firewall puede ser físico, puede ser hardware o software. De hecho, pues nuestro sistema operativo cuenta ya con un firewall. Contraseñas seguras. Sé que muchas veces nos dicen no usen sus fechas de nacimiento como contraseña, pero les aseguro que más de uno tiene esa fecha como clave para el banco. Usar accesos remotos, quizá el uso de una VPN.
Esos digamos entonces que son algunos de los procesos, pero pues que la organización puede personalizar lo que quiera considerar en mecanismos preventivos. Como le decía, mirar qué es lo que yo puedo admitir dentro de mi organización para ese tipo de seguridad. Por otra parte, yo creo que los voy a meter por aquí también, voy a abrir un espacio. Yo tengo entonces lo que van a ser mecanismos correctivos. Mecanismos correctivos en seguridad. Informática. Los mecanismos correctivos se diferencian, digamos, en tiempo con los mecanismos preventivos. Y eso se aplica, pues, después de que algo ya sucedió. Y la función principal de esos mecanismos, pues, va a ser corregir las consecuencias de lo que ocurrió, ¿cierto? Entre las características que tienen los mecanismos correctivos, no son muy claros y esto se debe a que el problema ya se lo tiene, digamos, uno ya encima, ¿cierto? Entonces es como en caliente y no se puede tener durante mucho tiempo ese problema. Entonces, pues aquí es donde ya toca contratar expertos para resolver el problema o el tiempo que se le va a dedicar al equipo de trabajo, tanto en la parte operativa como en el tiempo en que se demore pues, en desarrollarse la solución, va a costar mucho. Y un porcentaje muy alto se acaba, digamos, pagando en servicios de solución a empresas. No sé si era con ustedes que hablaba de Dragon Jar en una de las sesiones. ¿Sí? ¿No? ¿No? No, profe. No, señor. Vale. Señor, Eso era con los de bases de seguridad de la información. Les decía que habían empresas como DragonJar, no sé si la conocen, que es una empresa de Manizales que se dedica a la seguridad de la información, en donde ya tienen pues que entrar a hacer pen testing y a revisar qué fue el problema, si el problema provino de alguna infección, por dónde entraron y bueno, todo ese tema que si se hace desde antes, pues va a consumir muchos, digamos económicamente, va a ser mucho más factible hacerlo antes que después, pero pues cuando ya ocurre el error, sí o sí, así sea más dinero, toca hacerlo, ¿cierto? O adquiriendo de pronto soluciones o comprando software que mitigue estas acciones o parches, o bueno, que logren resolver los problemas allí de seguridad. Creo que hace fue como 2 años o 3 más o menos que, que era muy popular escuchar del ransomware, que secuestraba la información de clientes. Otro de los clientes tengo también les pasó. Empresas que si bien son pequeñas, cuentan con los recursos para plantear la seguridad mínima de sus sistemas, pero no lo hacen porque la verdad es que hoy en día para muchas empresas los sistemas en general y pues también la seguridad no es algo primordial, no es sino hasta que les duele algo que empiezan pues ya a notarlo y a invertirle. ¿Listo? Entonces, otra característica de estos mecanismos correctivos es que el tiempo es limitado, entonces el tiempo se vuelve algo muy apreciado, pero también es escaso porque yo necesito resolver ya. Entonces, probablemente la empresa o la persona eh, puede obtener dinero, pero si el tiempo, digamos que, bueno, la empresa tiene el dinero, ¿cierto? Lo puede obtener, lo puede conseguir para mitigar el riesgo, pero es que el tiempo también que está transcurriendo mientras se resuelve el problema, pues también está costando plata, porque si yo no puedo operar, pues estoy dejando de obtener rendimiento, ¿cierto? Económico. Y digamos entonces que dentro de estos mecanismos de corrección tenemos unos pasos de ejecución para enfrentar el problema serio
que se puede pues, mencionar. Y entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es la catalogación y asignación de problemas. Entonces, en este paso lo que se hace es un catálogo de los problemas a los que se puede enfrentar o detectar o clasificar, ¿cierto? Y es algo muy recurrente en todo lo que es relacionado pues, con seguridad informática, puesto que es una forma para poder saber cómo voy a abordar las situaciones y buscar alguna respuesta o alguna solución a lo que se pueda presentar. Lo otro es entonces el análisis del problema. Digamos que en este caso es muy evidente que la actividad que se hace es analizar el problema que se está presentando, ¿cierto? Pero en muchos casos esta parte se realiza también por expertos. Ya no se va a hacer pues, por las personas que están involucradas en el problema. Lo otro ya es el análisis como tal de la solución. Entonces, pues antes de intentar solucionar el problema, se debe analizar la propuesta de solución. Se ha cometido un error, puede ser que no sea de forma directa, pero pues es un error. Y ese impacto no va a ser más o menos si es culpa de un usuario o de un tercero. El daño está hecho. Entonces, la solución tiene que estar bien planteada y ejecutada. Antes de empezar a realizar cambios, actualizaciones, o cualquier otro tipo de configuración o acción que se deba tomar, entonces se debe tratar de analizar y de predecir qué es lo que va a suceder. También tenemos entonces qué es la documentación. Y ese componente es vital porque esos cambios que se hacen probablemente son algo que se hizo con tiempo limitado y de manera rápida y que va a involucrar muchos recursos. Entonces, pues esta documentación es importante en tanto puede ser que por las velocidades no se recuerde cuáles fueron esos pasos que se siguieron o cuáles fueron los cambios que se han realizado. Y en caso de encontrar algún problema, entonces yo puedo revisar en la documentación y detectar qué fue lo que pasó y si la solución realmente es correcta y está a fin de lo que yo necesitaba. ¿Listo? Bueno. Disculpen, yo voy un segundo por un vasito con agua. Ah, listo. Entonces ahora vamos a ver lo que son mecanismos detectivos. Sabemos que es en seguridad de información. Tengo que estarla poniendo ahí. Listo. Entonces ahora tenemos estos mecanismos que son los más complejos de todos y son los que se necesitan tener, perdón, alto grado tanto de conocimientos técnicos, dependiendo pues de la materia que se esté abordando. Por ejemplo, si es en cuanto a seguridad en plataformas en línea, en específico en una base de datos o en una tecnología como
o bueno, un servicio como lo puede ser WordPress, o bueno, dependiendo del sistema, de la aplicación o del ecosistema con el que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar expertos en Cisco, expertos en FortiClient, expertos en MikroTik, ¿cierto? Y si bien todos ellos tienen conocimientos que son generales y que son de conocimiento de todos, pues habrá ciertos aspectos que solamente el que es experto en esa temática pues conoce. Entonces, estos mecanismos de detección parten de que se tiene, a ver, por acá hay algo, listo. Entonces les decía que estos mecanismos de detección parten de que se tiene la idea de que un atacante es capaz de violar la seguridad. O sea, por más que yo le haya metido al sistema, por más que yo haya evaluado los riesgos, que haya tenido en cuenta cuáles son las acciones que debo de tener, yo debo estar pensando que igual va a haber alguien que es capaz de violar la seguridad de mi sistema. Y entonces puede que pueda entrar, pueda hacer una intromisión total o parcial de determinados recursos, ¿cierto? Entonces, siempre que se trabaja en mecanismos de detección, se tiene la premisa en mente de que a mí me van a poder atacar. Entonces, se debe de trabajar como si lo que se fuera a encontrar es la peor situación y hay que estar preparados pues para asumir los riesgos o las situaciones que puedan haber allí. Y digamos que estos mecanismos de detección entonces se van a dividir, bueno, más que dividir, tienen dos grandes objetivos y esos objetivos entonces van a ser detectar el punto exacto del ataque para yo poder llegar a una solución y recuperarme del mismo. Pero esto no va a ser siempre posible, ¿cierto? Depende entonces de los problemas a los que yo me pueda enfrentar. Entonces acá, detectar el punto exacto el ataque para solucionar el problema. Vamos a ver por acá, estos son los objetivos que hay allí. Listo. Y el otro objetivo entonces va a ser detectar la actividad que se considere sospechosa y conocer lo sucedido. Entonces, ya que si yo no encuentro dónde fue el ataque, lo mínimo que yo necesito es saber entonces qué fue lo que sucedió y pues a partir de esa parte, pues tomar las acciones que sean necesarias. Entonces, detectar la actividad que se considera sospechosa y conocer lo sucedido. ¿Listo? Entonces, lo que es ideal es que se cumpla el primer objetivo, pero eso pues no siempre va a suceder, ¿cierto? Entonces se tiene que adaptar al problema o a la situación y todo lo que va saliendo en cada uno de sus casos, que es como ya pues lo que está haciendo ese segundo objetivo. Ahora, uno de los conceptos que están inmersos en este tipo de mecanismos es la intrusión. Y esto pues se define como una secuencia de acciones que van a ser realizadas de forma deshonesta, en donde pues digamos que la mayoría de las ocasiones se quiere lograr ¿qué? Pues el acceso no autorizado a un sistema. Y dentro de los mecanismos de detección, el término más famoso de seguridad informática es la detección de esas intrusiones, ¿cierto? Entonces, esa simplemente como el proceso de identificación y respuesta ante actividades ilícitas que van a ser observadas contra algunos recursos de nuestra red, de nuestro sistema, de una plataforma o de nuestra empresa. Entonces, digamos que los mecanismos de detección e intrusión, de intrusión tienen unos pasos que se ejecutan
de manera básica a esa detección, que son la revisión de patrones de acceso, ponerlos también por acá. Entonces, esos son los pasos para la detección. Entonces voy a tener la revisión de patrones de acceso. ¿Y qué es esto? Pues bueno, lo que se va a hacer acá es ver los patrones de acceso. Y eso quiere decir que se va a analizar cuáles son los accesos, se va a tratar de encontrar si se está manejando un patrón y como por ejemplo acceder a determinadas horas al sistema o que el mismo usuario esté haciendo accesos a la misma sección o módulo o bueno, los patrones siempre van a indicar algo, ¿cierto? Pueden ser muchos o la mayoría falsas alarmas, pero es seguro que si se hizo un ataque, entonces se puedan encontrar patrones que llamen la atención para después encontrar pues cuál fue el problema. Y seguramente siempre se van a encontrar patrones porque pues digamos que quienes realizan este tipo de ataques siempre tratan de seguir también como una secuencia de pasos para el lado de los chicos malos del equipo rojo. Ah, bueno, a usted no les comentaba eso. Seguridad informática y la información, se habla del equipo rojo y el azul. El azul es el equipo que está dentro de la empresa y que está tratando de controlar todas las posibles intromisiones que haya y asegurar la información. Y eso es que el equipo rojo, pues son los que están, bueno, en este caso el equipo rojo es un equipo igual bueno, es un equipo de hackers contratados por la compañía para tratar de vulnerar sus sistemas, ¿cierto? Y verificar que efectivamente las políticas y medidas que se han tomado dentro de la compañía pues son las adecuadas para proteger sus activos de información. Bueno, el otro paso entonces que tiene acá es la revisión de transacciones. En la mayoría de los casos se obtienen ciertos archivos o se intentan descargar o subir información. Esas transacciones son un método rápido para lograr eso y la mayoría de los intentos están acompañados de al menos una transacción. Eso no va a ser pues una garantía, pero es algo muy probable. Y siempre durante la detección, si se logra encontrar una transacción, es como encontrar el objetivo del ataque y eso pues va a ser muy valioso porque vamos a saber qué fue específicamente, por lo menos, lo que se quería obtener de la empresa, ¿cierto? Lo otro que podemos tener por acá es el bloqueo automático. Digamos que algunas aplicaciones no tienen un sistema de bloqueo y aunque en algunos casos se encuentre el problema y ya se tengan pues las razones, si no se cuenta con un mecanismo de bloqueo de emergencia, el atacante va a poder seguir haciendo lo que quiera. Entonces, algunos de los mecanismos de bloqueo comunes son, por ejemplo, los de paro absoluto, en donde el bloqueo del sistema es completo, se detiene y ya no deja acceder a nadie más, por decir algo, pero pues eso es algo un poco drástico. Entonces, en muchas ocasiones no se quiere otro riesgo y se considera la mejor solución o la mejor opción pues, que se tenga disponible para mitigar este aspecto. ¿Listo? Perfecto, no estoy dispuesto. Bueno. Ahora sí, entonces empecemos con el tema de encriptación. ¿Qué les suena por encriptación? ¿Qué es la encriptación? Pronto camuflar una información. Profe, Camuflar una información. por ejemplo, en el tema de la base de datos, pues yo estoy manejando otra materia con otro profesor y estamos, digamos, encriptando todas las bases de datos para no dejar bien a la vista contraseñas y ese tipo de cosas. Lo mismo me imagino que es para la información.
Correcto, encriptar contraseñas. Me genera una duda. ¿Están encriptando toda la información o solamente la que tiene que ver con accesos? No, solo acceso de login, solo acceso y lo que es contraseñas. La información no se está O- tocando para nada en encriptación, solo lo que es contraseña. ok. Y eso es muy importante. Y ustedes vieran la cantidad de bases de datos que uno puede encontrar en empresas que al revisarlas, el campo correspondiente a las contraseñas no está encriptado y uno ahí ve todas las contraseñas sin problema. Entonces es peligroso el tema ahí. Bueno, entonces la encriptación también se conoce como cifrado y pues se trata simplemente de un procedimiento en el que se busca que la información sea ilegible, ¿cierto? Y pues para esto se aplican procedimientos que son reversibles, digamos, por la persona que es autorizada. Entonces, cuando se habla de cifrado de llave pública, por ejemplo, entonces, pues, quien puede leer ese mensaje solamente va a ser la persona que cuenta con la llave para desencriptar esa información. Muchas veces, o bueno, de hecho, siempre, estos procesos son llevados a través de procedimientos matemáticos. Yo les comentaba al otro grupo que, por ejemplo, cuando las personas que entran a esta carrera piensan que la matemática es un relleno, pues se podrán imaginar que están muy equivocados. En sistemas, realmente muchas de las cosas que se tienen son a partir de las matemáticas y de sistemas biológicos, como les mencionaba yo anteriormente. Por ejemplo, a quienes les guste el tema de inteligencia artificial, allí lo que se están aplicando son puras operaciones matemáticas sobre información. Pues si no le gusta a uno la matemática, pues como difícil que pueda aplicar realmente este tipo de procesos. Lo que es la criptografía, por ejemplo, es mera matemática. Bueno, entonces digamos que esos sistemas lo que van a hacer es que aunque ese mensaje sea interceptado, ¿cierto? Como esa información no significa nada en ese momento, pues no va a tener, pues no va a ser interesante obtenerla. Y como no contamos pues con esos elementos que se involucran para desencriptarla, pues va a ser inútil pues apoderarse, digamos, de ella. O sea, la información pues básicamente no sirve. Entonces, con lo del cifrado clave pública que les mencionaba, entonces, por ejemplo, yo soy el emisor, quiero enviarles un archivo a ustedes, entonces yo tengo una clave que es compartida, a través de la cual yo realizo ese proceso de encriptación, les envío el archivo a ustedes y ustedes cuentan con una clave privada, que es una clave secreta con la que van a poder leer pues la información de allí, ¿cierto? Yo puedo decir también que esa encriptación busca la seguridad y la persistencia de los datos mediante un proceso en el cual se van a involucrar algunas partes o claves, ¿cierto? Dependiendo del método. En algunos métodos, por ejemplo, se utilizan contraseñas o llaves para hacer ese proceso de encriptación o desencriptación. Acá lo importante es que siempre se debe recordar los objetivos principales de esa encriptación y el cifrado de los datos, que son la confidencialidad, la autentificación y la integridad de los datos, que son de hecho los pilares de las bases de la seguridad de la información, ¿cierto? Y en donde tenemos que esa confidencialidad va a consistir en que esa información solo pueda ser accedida por su legítimo dueño y destinatario. La autentificación quiere decir entonces que el emisor y el receptor son los que pueden confirmar esa identidad y pues ya lo que es la integridad de los datos va a ser la integridad de la información, que no es más que pues saber que esa información no ha sido alterada digamos que en la transacción que se ha realizado. No ha sido pues de pronto capturada de la red y se ha modificado para nuestra lectura. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto esa película, que es de Alan Turing,
creo que se llama Código Enigma. Sí, sí la vi. Sí, muy buena. Entonces, allí específicamente están tratando todos estos datos. Cuando en la guerra se querían enviar los mensajes para, no sé, de información que se había obtenido del enemigo o del siguiente paso que se debía dar, pues era muy importante mantener esa información secreta. ¿Y qué hacía Alan Turing en ese entonces? Pues apoderarse de la información y tratar de leerla, ¿cierto? Para sacar ventaja de esa información que estaba allí. ¿Cuáles pueden ser, digamos, las principales amenazas que nosotros podemos encontrar entonces respecto a pues, de lo que hemos hablado? Correos electrónicos que puedan estar infectados por virus, un firewall mal configurado, me hagan suplantación de identidad, que yo porte contraseñas débiles, lo que les decía ahora, a uno le dicen no use su fecha de nacimiento como contraseñas, y esa es la que le pone a la clave del cajero, o bueno, o que por algún otro mecanismo nos roben o destruyan esa información. Ahora bien, ¿cómo hago yo entonces para mantener esa información segura? A través de la encriptación y algunos métodos de encriptación disponibles en la actualidad y que pues son bastante conocidos. Bueno, encriptación. Ahora muestro de una vez. Van a ser, por ejemplo, la encriptación simétrica. ¿Y de pronto sabe cuál fue uno de los primeros métodos de encriptación que se tuvo? Mira a buscar. El código Morse. ¿Sería un método de encriptación? No, es un método de comunicación. Sí, es un método más de comunicación, porque recuerden que el código Morse es conocido, entonces pues yo allí no estoy encriptando nada. Yo allí simplemente lo que tengo es una manera que para esos tiempos era muy útil de poder comunicar información, ¿cierto? Pues ya que no había teléfono ni nada, entonces a través de los pulsos cortos y largos yo podía entonces, digamos, enmascarar cada una de las letras del alfabeto y pues obtener un mensaje. Pero pues realmente encriptación allí por el hecho de conocer, digamos, cada carácter, cuántos puntos y pulsos largos puede tener, pues no me está encriptando la información. Pero uno de los métodos, digamos, conocidos ya por muchos y que fue de los primeros, era simplemente el de sustitución a pasos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en el alfabeto cada letra tiene una posición, entonces yo puedo decir que mi encriptación consiste en cambiar cada una de las letras por la que está 3 posiciones adelante. Y además le puedo añadir que si la posición que está adelante, no sé, corresponde a ciertos caracteres, entonces lo voy a modificar en una posición más. Entonces mire que allí ya se va volviendo un poco complejo el tema y solamente pues quien sepa cómo se codificó ese mensaje pues va a poder obtener el mensaje como tal. Está entonces lo que es WPA. ¿Dónde vemos WPA? Web. WPA y web son de redes. De redes de Wi-Fi, ¿cierto? Generalmente lo estamos viendo cuando nos conectamos por Wi-Fi. Estos métodos entonces son como la mayoría que se va a encontrar uno en este mundo pues básico de la seguridad y son métodos de encriptación bastante buenos, la verdad, ¿cierto? Para almacenar y transferir la información. Esa encriptación simétrica, digamos entonces que es un tipo de criptografía que está, pues, valga la redundancia, basado
en lo que son métodos criptográficos que usan la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Entonces, estos extremos, cuando, digamos, se establece una comunicación, hay que establecer en común acuerdo cuál va a ser la clave que se va a usar. Y posteriormente, pues los dos o las personas que tengan esa misma clave, pues uno va a poder cifrar, y que es básicamente lo que yo les comentaba con este primer método de encriptación. Entonces, métodos simétricos, está por ejemplo el algoritmo de cifrado DES, que fue desarrollado por IBM ya hace creo que como 30 años y está basado en una clave de 56 bits. Para su época, pues digamos, era algo bueno. Sin embargo, pues ese algoritmo fue atacado y fue modificándose hasta que la última revisión que se hizo se conoce como el cifrado 3D, que ya usaba una clave de 128 bits, al igual que el IDEA o el BLOSwitch. Otros algoritmos pues asimétricos son el RS5 y el AES, que también acompaña el cifrado de nuestras conexiones de Wi-Fi, que de hecho pues es el más seguro que se tiene hasta el momento. Ya hablando de lo que es encriptación asimétrica, entonces este tipo de encriptación se basa en que si el emisor cifra la información, el receptor la puede cifrar, y en ese caso, igual, ¿cierto? Cada usuario del sistema debe de poseer ya no una llave, sino una pareja de claves. Y aquí pues ya se tienen entonces dos tipos, que serían la clave privada, que es el ejemplo que les daba al inicio cuando les hacía el ejemplo con ustedes, la clave privada que está custodiada por el propietario y por lo tanto solo él, digamos, tiene acceso a esa clave para encriptar, y va a estar la clave pública, que es la que tendrían ustedes, que es conocida ya por todos los usuarios que de CDC tengan esa información. Y ejemplos de algoritmos asimétricos, entonces están el MD5 y el ZHA. ¿Listo? Pues también vamos a tener la firma digital, que es algo que se va a ver habitualmente en el uso de documentos oficiales, documentos pues que involucran de por sí carácter institucional, gubernamental, y el objetivo pues de esa firma va a ser autentificar la identidad de quien envía ese mensaje y quien lo firma, ¿cierto? Entonces, las firmas digitales acostumbran a manejar diferentes datos. Entonces, además de la información que se envía, por ejemplo, pues la hora, la fecha, desde el equipo donde se creó y todo eso, ¿cierto? Esa firma digital, entonces, es una forma, digamos, matemática de adjuntar la identidad de una persona a un mensaje, y está basada en criptografía de clave pública. Eso pues quiere decir que esos sistemas, pues ya sabemos que se está utilizando dos claves. La primera, esa pública que se conoce, y la privada que la tiene solamente quien está, pues, digamos, emitiendo el documento como tal. Y ya lo que es la encriptación web y WPA, entonces estas tienen algo en común. Las dos son aplicadas en señales inalámbricas y están basadas pues en protocolos de conexión Wi-Fi. Eso, la web, y la WPA en servidores de autentificación. Entonces acá tenemos que en el caso de la web se tienen tres opciones, a 64 bits, a 128 y a 256. La más utilizada realmente es la de 128 porque ofrece un buen nivel de seguridad sin ser tan grande y sin aumentar, digamos, lo complicado en el tema de desencriptarla, ¿cierto? Actualmente la encriptación a 256 bits, pues no es como muy soportada por todos los dispositivos, entonces pues digamos que ese es también otro de los temas por lo que
aún se sigue usando mucho 128 bits. Y existen siempre pues diferentes opiniones de cómo es que se puede considerar a un método de cifrado como un buen método de cifrado, un método confiable, pero se puede llegar siempre pues como a una conclusión. Un sistema de cifrado se puede considerar bueno cuando la seguridad de cifrado consiste en la clave y no en el algoritmo. ¿Listo? Porque pues el algoritmo finalmente se puede descubrir más fácilmente, las máquinas pueden replicar. Yo no sé si ustedes hayan visto noticias hoy en día ya, IAs construyendo algoritmos, entonces pues esos aspectos ya pues en esta era afectan. Porque, bueno, y la otra cosa allí es que aunque se conozca el algoritmo, si yo conozco el algoritmo, yo no puedo llegar a un descifrado de la información por la clave. La mayoría de aplicaciones que se dan en la criptación, entonces están, por ejemplo, mensajes de autenticidad en facturas electrónicas, en la banca, los votos, que no sé por qué la gente le teme tanto a los votos electrónicos, notificaciones, la mensajería instantánea, correos electrónicos. Yo no sé si ustedes sepan que existen servicios de correos electrónicos súper seguros. Obviamente, pues el costo de tener un correo de estos puede ser pues, elevado, y más si uno pues simplemente le escribe a la mamá, ¿cierto? Bueno. Uy. A ver, por acá queda escrito. Respaldo espejo, respaldos múltiples, sin cambios de contraseña periódica. Sí, de hecho muchas de las normas actuales exigen que las contraseñas, por muy seguras que sean, se deben de cambiar cada cierto periodo de tiempo. Es cuando las empresas se certifican. Incluso cuando las certificaciones no están relacionadas con la seguridad como tal, hay certificaciones que lo exigen. Una de ellas, por ejemplo, la VAX, que usan muchas de las empresas que tienen procesos de, ¿cómo se llama esto? Cuando se envía algo a otro país. Exportación. Entonces, muchas de esas empresas, eso sí, exportación, muchas de esas empresas se deben de certificar en VAX, y uno de los requisitos que tiene la VAX con respecto a la seguridad de la información es que las claves se tienen que estar cambiando. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos a hablar como tal ya de fundamentos de ciberseguridad, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de lo que son amenazas, riesgos, vulnerabilidades que puede tener una organización. También pues ver como diferentes superficies de ataques que puedan existir para que un cibercriminal pueda pues lanzar ese ataque, ¿cierto? Ingeniería social, por ejemplo, algo que se conoce como ley de mínimos privilegios. Bueno. ¿Cuáles son los tres pilares de la seguridad? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda cuáles son los tres pilares de la seguridad? Es que ya nos queda poquito. Yo creo que hablamos de este tema y dejamos ahí. Chicos, ¿nadie se acuerda de cuáles son los tres pilares de la seguridad? Profe, ¿no era que usted dijo que los usuarios,
La confidencialidad, La confidencialidad es uno, la integridad. la Disponibilidad. integridad y la disponibilidad. Muy bien. Esos son los tres pilares. Y entonces ya, como ya sabemos, los datos, los números, las medidas, los textos, lo que sea documento bruto, bueno, todas esas cosas que puedan ser útiles a la organización son información de valor, ¿cierto? Los datos de los empleados, de los proveedores, de los clientes, los datos de facturación de la empresa, que además son estructurados, forman pues todo lo que ya habíamos dicho que era el oro de la organización. Y pues para eso hay unos pilares de seguridad, digamos que son lo fundamental para cumplir con esa necesidad de protección de la información, ¿cierto? Aquí me podría hacer un dibujito. Ah, bueno, sí, aquí me lo permite. Está como... A ver si esto me... Pues está bien. Entonces yo digo que si yo quiero mantener, ahí me perdonan, pero es que no estoy usando el iPad y con el mouse es muy difícil escribir sobre esta vaina. Si yo quiero proteger mi información, entonces yo efectivamente voy a hacer así. Y tengo que tener en cuenta muy bien esos pilares que me van a conformar como la base de esa seguridad de la información, que es, pues aquí sí voy a escribir así porque no aguanta con el mouse. Confidencialidad. Ahí es de información, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Quién me puede decir qué significa cada uno de estos? Yo ya hace rato les dije algunos de ellos. Pues en la integridad sería que, pues, que la información sea coherente, ¿cierto? Consistente, pues que aporte, que los datos se conviertan pues en información. La integridad, pues básicamente entonces es que la información que se está guardando, transmitiendo sea completa, tomándose completa, pues como que sea la original, ¿no? La disponibilidad es poder acceder a la información cuando uno lo necesita, cuando lo requiere. Perfecto. Eso es la disponibilidad. Y la Confidencialidad confidencialidad. es el acceso solo autorizado para el personal que tenga que acceder a la información. Solo a eso. Correcto. Que la información solo pueda ser accedida por quienes tienen los privilegios para hacerlo, ¿cierto? Tengan en cuenta que estos tres pilares son lo fundamental, pero pueden haber más que puedan ayudar igualmente a fundamentar esa seguridad. Digamos que en este caso, si alguno de los lados, mire que yo dibujé un triángulo, si alguno de esos lados es débil, entonces se va a perder esa seguridad o esa usabilidad. Y si falta alguno de los lados, la organización queda expuesta a ataques. Entonces, por eso es que eso se le llaman los pilares, porque son como esa primera capa de protección que yo tengo respecto a lo que puede ser la seguridad de la organización, ¿cierto? Ahora, digamos que si yo quiero, pensemos en que la organización cae en manos inapropiadas, ¿cierto? Puede ser que nada más por el simple hecho de que otra compañía acceda a mi información, mi organización pierda su valor o pierda intimidad o pierda la capacidad de maniobrar. Por ejemplo, un buffet de abogados. La información que hay allí es confidencial y muchas veces los abogados, digamos que
manejan sus formas de hacer las cosas, pero no siempre todo es muy transparente. ¿Y qué pasa si la información confidencial que han depositado sus clientes allí se ve revelada? Eso es un problema pues allí terrible, porque entonces se puede perder esa intimidad o la reputación en sí, tanto de la persona como de ese buffet, ¿cierto? Se puede ver entonces dañados, sin contar pues que esa información pueda ser accedida por cibercriminales que estén pensando, no sé, se me ocurre pues el caso hace como que, ¿cuánto fue eso? Como 6 años ya. En las últimas elecciones que hablaban de este hacker que, que estaba con el candidato Zuluaga, creo que se llamaba, ¿cierto? Todos esos problemas, estos riesgos que pueden haber allí. Entonces ya pues como ya se va a acabar la hora, es como para finalizar, afianzar los conceptos de esos pilares, la confidencialidad. Entonces vamos a definirla como el aseguramiento, o sea, digamos, como el hecho de que solo el personal que esté autorizado puede acceder a la información que le corresponde. Miren que en el gráfico que les mostraba sobre la autentificación, no solamente mirar, sí, el usuario existe y la contraseña es correcta, no, este usuario qué privilegios tiene, a qué información puede acceder, ¿cierto? Y de esa manera, pues asegurar que solamente ese individuo va a poder usar los recursos que necesita para ejercer sus tareas. Por decir algo, o sea, nosotros como ingenieros de sistemas, yo siempre lo veo así. Somos como si fuéramos un abogado o la parte contable o un médico, porque siempre a nosotros igual nos van a delegar información y más que todo a nosotros, porque pues nosotros vamos a tener acceso a gran parte del sistema, si no es que a todo. Aún así, quien es el responsable de la información debería de asegurarse pues que nosotros simplemente tengamos acceso a los roles que necesitemos, a la información que necesitemos. Entonces, en cuanto a autentificación de usuarios, nos va a servir la confidencialidad para identificar quién accede a la información, ¿cierto? En cuanto a la gestión de privilegios, para los usuarios que acceden a un sistema, poder operar solo con la información a la que se le ha autorizado y solo en la forma que se le autorice. Entonces, por ejemplo, pues gestionando permisos de lectura o escritura, ¿cierto? Quizá yo necesito que cierto usuario pueda leer información, pero no que pueda escribir nuevos registros o modificarla. Entonces, también esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta allí. Entonces, digamos que los principios de la confidencialidad no solo deben aplicarse para proteger la información, sino todos aquellos datos e información de los que seamos responsables. La información puede tener carácter confidencial, no solo por ser de un alto valor para la organización, sino porque puede estar amparada por la legislación de protección de datos de carácter personal. ¿Listo? Entonces también uno tiene que tener en cuenta no solo lo que uno está pensando dentro de la organización, sino las entidades gubernamentales que nos dicen al respecto. Por eso para muchas empresas termina siendo muy importante pues certificarse en ciertas normas que les permitan conseguir también como cubrir la normatividad que tenga el país donde están operando. La integridad entonces consiste en asegurar que esa información no se pierda ni se vea comprometida de manera involuntaria como voluntariamente. Y el hecho de trabajar pues con información errónea puede ser gravísimo para actividades al igual que perder la información. Y de hecho pues si la manipulación de la información es lo suficientemente sutil, puede causar que se arrastre una cadena de errores que puedan ser acumulativos y que pues esto en un futuro torne en decisiones equivocadas.
Entonces, para garantizar que la información, para garantizar la integridad de esa información, entonces hay que considerar monitorear el tráfico de la red para descubrir posibles instrucciones, también auditar los sistemas para implementar políticas de auditoría que registren quién hace qué y cuándo. Por ejemplo, ahora que el compañero hablaba de bases de datos, cuando se diseñan bases de datos, muchas veces solamente se están pensando en los datos que se deben de registrar allí, pero no se está pensando en una posible auditoría o en algo que se pueda modificar. Es lamentablemente común en ciertas empresas que incluso la información de la base de datos se modifique directamente desde la base de datos. Nosotros sabemos que sí, que efectivamente si yo entro a la base de datos con el usuario que tenga privilegios, yo puedo modificar allá, pero es que eso no está bien, eso no se debe de hacer. Entonces hay que pensar también en implementar medidas que nos permitan conocer quién está modificando la información y en qué momento. ¿Listo? Profe, Sí. ahí lo que nosotros pues implementamos, lo que yo le comentaba, se hizo una bitácora. Dentro de la base de datos y dentro del sistema se hizo una bitácora donde cada movimiento que se hiciera en el sistema se iba registrando. Muy bien, eso es. Eso es lo mínimo que uno puede tener allí. Ya en caso de que haya un incidente o algo, entonces yo puedo revisar qué fue lo que pasó, ¿cierto? En ese caso puntual. Bueno, chicos, yo pues ya me pasé el tiempo que les dije, entonces vamos a dejar allí, ¿listo? Continuamos en la próxima clase. Profe, una pregunta. Listo, profe. Sí. ¿Usted está subiendo de pronto las clases a algún lado para nosotros poderlas ver? En el curso hay una pestaña que se llama grabaciones y allí les estoy dejando los videos. Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Profe, ¿sí llamó lista? Ah, bueno, vale, gracias. Vamos a llamar a lista. No sé las personas, es que a mí no, bueno. Voy a llamar a lista, sé que me van a faltar algunos, entonces los que me faltan, por favor me indican los nombres para tenerlos ahí. Y eso logro obtener la lista completa, listo. Pues un segundo, yo la encuentro. ¿Dónde está un Remington? Remington 2021. Está. Bueno, a ver. Listo. Jorge Omar Ardila. ¿No? Ella tiene 2 faltas. Jonathan Alejandro Arenas. Presente, profe. Okay. Daniel Balcero. Presente, profe. Tabata Camila. Presente, profe. Adriana Calvo. Presente. Wilmer Camacho. Presente, profe. Cano Castro Mateo. Presente. Federico Cardona. Presente. Jonier Castañeda. Presente, profe. Ernesto de Jesús Galeano. Presente. Jessica Gómez. Profe, es que ya no tiene micrófono, pero ya escribió por el chat. Ah, ya la vi. Ronald Lara. Presente, profe. Pues ya le iba a poner la falta. Jackson Martínez. Presente. Lady Mejía. Presente, profe. David Moscoso. Presente. Carlos Manuel Arias. Presente, profe. John Muñoz. Presente. Juan Ramírez.
Presente, profe. Duerley Ríos. Presente. Johan Andrei Rodríguez. Presente, profe. Rosalbel Ruiz. Presente, profe. Juan Camilo Ruiz. Presente, profe. John Alejandro Salazar. Presente, profe. Luis Felipe Simancas. Luis Felipe Simancas, ¿no está? Presente, profe. Ok. Jorge Andrés Urbano. Presente. Ángel Varela. Presente, profe. Vale, listo. Ahora los que no llamé. Profe, Faber Mauricio Soto. A ver, Mauricio Soto. Profe, si lo escribimos por el chat. Por el... no, por aquí mejor. Camilo Valencia, profe. Muñoz. Camilo Valencia Muñoz. Muñoz. ¿Quién más? Jason Navarro, profe. Jason, ¿qué? Jason Steven Cárdenas Navarro. Ok, ¿quién más? Anderson Taparcua. Anderson Taparcua. Ciro. Listo. Johnny Alexander. Sí, profe. Johnny Alexander Guatapí. Ustedes ya tienen acceso al curso, ¿cierto? ¿Señor? Ya tienen acceso al curso todos ustedes. Yo sí, profe. Sí, profe, pero Sí, nosotros no tenemos acceso. Yo soy de Cartago, junto al compañero Anderson y el que está como Tiferius. Y a nosotros nos dieron acceso, pero con la plataforma de Pereira. Ok, sí. Profe, qué pena, yo creo que de pronto usted me llamó, pero no estaba yo presente en este momento. A ver. No, a ver. Tú eres... Ah, Jorge Omar, listo. Tú no asististe para la primer clase. Bueno. Profe, aquí Juan David Pulgarín Serna. Juan David Pulgarín Serna. Pulgarín Serna. ¿Quién más? Yo. Gerson Ochoa. Jorge, porfa, si cierras tu micrófono. ¿Alguien más que no haya llamado? Julián David Toro. Julián David Toro. Bueno. Creo que esos fueron todos, ¿cierto? Faber, Camilo, Jason, Johnny, Juan David, Gerson y Julián David. El resto ya, ¿cierto? Bueno, no. Listo, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Feliz noche. Listo, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí. qué pena, le aprovecho y le comento. Yo, pues, obviamente la clase pasada yo la falté, y sin embargo yo le dejé pues un mensaje ahí en la plataforma de... Ay, que se me olvidó el nombre de la plataforma. La cosa es que yo ya voy a gestionar mañana directamente en persona, pues porque hasta el día de hoy no me han respondido la excusa.
Entonces, pues hice acto de presencia hoy, sin embargo, pues actualmente estoy en mi trabajo, por eso se escucha como mucho bulla de fondo. Yo soy instructor personalizado, entonces por eso me tocó faltar la clase pasada, y estoy gestionando es que en la excusa me permitan como hacer alguna especie de trato con ustedes los profesores, para que me permitan pues estar en el trabajo en ese caso. Vale, listo, pero igual tú estarías como atento en la clase. Sí, por supuesto. Ok, listo. Listo, no Igual simplemente le hago firmar la excusa y ya le debería llegar. Listo, profe. Vale, listo, queda atento. Listo, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, se bien, hasta luego.